Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Hebreos, en el capítulo número 1, los versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la Biblia: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oramos. Querido Dios, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este lugar para el estudio de su palabra. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles y la presencia del Espíritu Santo. Agradecemos, Dios, por su compañía bendita. Gracias por los amigos y amigas presentes, pero también gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Padre amado, gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Prepárenos a todos con su espíritu para entender su palabra y cada uno de nosotros pueda adorarle en espíritu y en verdad. Señor, habilítenos, capacítenos, prepárenos. Que cada uno de nosotros pueda ser grandemente bendecido y bendecida con su palabra. Y que el Espíritu Santo logre en nosotros cambiarnos, transformarnos, convertirnos, hacer de nosotros personas arrepentidas. Que cada uno de nosotros pueda nacer de nuevo y alcanzar así la salvación en Cristo Jesús. Háblenos, Dios, háblenos en su palabra. Que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Quite todo ruido de nuestra mente, elimine toda duda de nuestro corazón y haga en nosotros su voluntad, Señor. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, durante la semana estamos hablando de la serie Solo con su Espíritu y hoy podemos titular el tema de la noche Atributos de Cristo. ¿Cuál es el tema? Atributos de Cristo. Recuerde que estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa eso? Estamos permitiendo que la Biblia se describa a sí misma, que la Biblia sea su propio intérprete, que la Biblia sea la que diga lo que ella quiere decir y también lo explique. Estamos trabajando con la frase Dios ha hablado por el Hijo. Ya sabemos quién es el Hijo. Hemos descubierto en la Biblia que el Hijo es Jesucristo. Descubrimos también que la palabra Hijo, que aparece ahí en el versículo 2, aparece con una H mayúscula. Significa esto que Cristo no es cualquier persona. La palabra Hijo, para definir a Cristo como el Hijo de Dios, comienza desde allá, desde el libro de Salmos capítulo 2, versículo 7, cuando dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando leemos los versículos 1 al 3 descubrimos que habla de Jehová y de su ungido. Ungido significa Mesías en hebreo y Cristo en griego. En el capítulo 4 del libro de San Juan, Cristo tiene una entrevista con la mujer samaritana. La mujer samaritana le dice: sabemos que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos enseñará todas las cosas. Cristo le responde: yo soy el que habla contigo. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice que Cristo es el Hijo. En el libro de Hechos capítulo 2, Pedro deja claro que Cristo es Señor y Cristo, es el Hijo de Dios. En otras palabras, Cristo es el Mesías prometido. Cristo es Dios que se hizo hombre. Y hoy veremos alguna cita como Miqueas capítulo 5, versículo 2, que nos ayudan a entender un poquito más esta situación. Leímos también Isaías 7:14, que dice: y la Virgen concebirá y dará a su hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Quién es Cristo? Dios con nosotros. ¿Quién es el Hijo? Dios con nosotros. En 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Bueno, Romanos 9:5, ya leímos toda esa cita.
Y ustedes ya la tienen y está grabado y puedan ver el sermón en otro momento, pero no puedo quedar repasando el asunto, tenemos que continuar hoy. ¿No le parece bien? ¿Cuáles son esos atributos de Cristo? Vamos a ver atributos de Cristo que son atributos del Padre. Y vamos a leer en la Biblia la confirmación de esos atributos. Recuerde que la frase es que Dios nos ha hablado por el Hijo. En otras palabras, si conocemos a Jesús, si entendemos a Jesús, si sabemos de Jesús, si recibimos a Jesús, estaremos recibiendo al Padre. Porque Cristo vino para hablarnos del Padre. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Jesús dijo: mi Padre está conmigo porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Cristo viene para hablarnos del Padre y el Espíritu Santo viene para hablarnos de Jesús. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Así que cuando estudiamos al Señor Jesús, sus atributos, encontramos que Él es omnipotente, omnisciente, inmutable, impecable y eterno. Por lo menos 5 atributos que tiene el Padre lo estudiaremos en la persona de Jesús. Si Cristo vino para dar a conocer al Padre, si el Padre nos ha hablado a través de Cristo, entonces en la vida de Cristo tienen que verse atributos, perfiles, características, virtudes que tiene solo el Padre. ¿Se entiende el principio? Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús estaba despidiéndose, San Juan capítulo número 14, en Juan 14, 15 y 16, el Señor Jesús habla con los discípulos hablando de su despedida. Dice el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pregunto, ¿se está despidiendo o no se está despidiendo? Y en el capítulo 14 entonces le preguntan, Señor, ¿y a dónde tú vas? Dice, ustedes saben dónde yo voy, saben el camino. Entonces él le dice a Felipe, ok, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le dice, Felipe, ¿cómo tú dices muéstranos al Padre? Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué está diciendo Cristo? Tú me ves a mí como yo soy, ve cómo me he conducido con ustedes, ve los perfiles de mi carácter, pues mi Padre tiene el mismo carácter que tengo yo. Pregunto, ¿habló Dios a través de Cristo, sí o no? Recuerde, Cristo no es el Padre. Cristo vino a dar a conocer al Padre. En el capítulo 17, ¿a quién le ora Cristo? Al Padre que está en los cielos. En el versículo número 1, veamos, dice Juan 17:1. Mire qué cosa linda. Pero vamos rapidito porque el tiempo aquí va muy a prisa y uno se queda con el deseo de seguir hablando. San Juan 17:1. Mire lo que dice Cristo. Hace su oración, dice el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. ¿Qué cosa dijo? Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pregunto, ¿son dos personas diferentes, sí o no? ¿Sí o no? ¿A quién se dirige Cristo? Al Padre. ¿Quién está orando? El Hijo. ¿Y de quién va a hablar Cristo en el capítulo 14, 15 y 16? Del Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿A quién dice que enviaría? Otro consolador. Otro con el mismo poder que yo. Otro con la misma capacidad que yo. Otro que pueda hacer lo mismo que yo puedo hacer. Le ora al Padre y habla de enviar el Espíritu Santo. ¿Vino o no vino el Espíritu Santo? A ver, ¿vino o no vino? Entonces en la salvación nuestra está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que un corazón tan chiquito como el corazón humano, que un cerebro tan pequeñito como el cerebro humano, se pierda luchando contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Eso es una aberración o no? ¿Sí o no? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, todos empeñados en la salvación de los seres humanos, los ángeles empeñados en la salvación humana y el ser humano dice que perdiéndose. Yo le pregunto, ¿están los ángeles involucrados en esto o no están involucrados en esto? ¿Se acuerdan de Felipe, el diácono que estaba predicando en Samaria? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y el ángel le dijo, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Y el ángel le dijo, vete por ese camino que es desierto.
Y cuando Felipe deja de hacer su trabajo en Samaria y se va por ese camino desierto, ¿con quién se encuentra en el camino desierto? No, con el Espíritu Santo, que le dice, acércate a ese carro. Lo agarré. Acércate a ese carro, que ahí va, ¿quién iba ahí? El etíope. Se convirtió el etíope, hasta se bautizó. ¿Cuántos sermones escuchó? 1. ¿Cuánta predicación? 1. Y dijo, aquí hay agua, ¿quién pide que yo me bautice? Si cree en Cristo Jesús como tú salvas bien puedes, pues vamos a la carga. Lo bajó, lo metió en el río, lo bautizó. Se fue el etíope para Etiopía y el tipo Felipe se fue a predicar el evangelio. Llegó a una ciudad que se llama Soto, por allá, un sitio que yo no sé dónde queda. Mi pregunta, ¿está involucrado el Espíritu de Dios? ¿Está involucrado Dios? ¿Está involucrado Jesús? ¿Están involucrados los ángeles? Entonces, ¿por qué usted también no se involucra? ¿Cómo usted puede llamarse cristiano y no se interesa en que la gente se salve? ¿Eso es criminal o no? ¿Sí o no? Hay una sola verdad en este mundo y es la salvación. Todo lo demás es puro cuento. Usted ve a una persona joven, empezando la vida, dele 80 años y usted verá lo que queda. ¿Qué es lo que queda? Un cacarón. No me diga a mí que una gente de 90, 95, 98. ¿Usted ha visto gente de 100 años? Sí, yo la he visto. ¿Tiene 100? 108. Bueno, eso es increíble, ¿no? Una señora de 108 años que se vea como ella. Conocí a uno que tenía 101 años. 101. Oiga, qué tipo tan simpático. Se veía delgadito y le gustaban las poesías. Y un día lo atrapé en una campaña que estaba dando en Puerto Rico y le dije al hijo, el hijo era un muchacho que nada más tenía como 87 por ahí. Y le dije, no sé si se acuerda de esa experiencia, y le dije, oiga, ¿y dónde está el papá? Ahí en la casa. Digo, dígale que yo lo quiero ver, tráigamelo. Mañana se lo traigo. Al otro día me trajeron al don. Y bueno, y siempre que él me veía me recitaba poesía porque sabía 60,000 poesías. Digo, se pasó 100 años aprendiendo poesía. Y le digo yo, oiga, don, ¿usted se atreve a recitarme esa poesía? ¡Claro! Digo, pero yo estoy hablando de subirse allá arriba, a recitarla allá arriba delante de la gente. Yo me subo. Digo, Y le hice la maldad, lo mandé a subir y subió. Y empezó su poesía. Decía, dije, qué linda la naturaleza, qué lindo el sol, qué lindo qué sé yo qué lindo qué sé yo cuánto. Al final dice el bandido, lindas las mujeres. Digo, mire, váyaseme de ahí, qué cosa linda, babacita linda. Pero un cristiano de más de 70 años siéndole fiel a Dios. Yo espero que esté vivo. Conocí otra muchacha en mi país que tenía 102. Una cristiana. Mire qué cosa linda, lo que es ser cristiano. La última vez que la vi fue el año pasado. Y cuando fuimos a visitarla, porque siempre que voy a mi país, ella siempre pide que por favor. Y me llevan y me abrazan, me da un beso y empezamos a contarnos. Y ella me contaba cosas que pasaron en el año 1930 como si hubieran pasado hacía 2 semanas. Y yo dije, esta tipa está peligrosa porque en el 1930 faltaban 30 años para yo nacer. Y para ella era como que fue ayer. Y cuando llegué le digo yo, ¿qué pasa? Aquí veo que todo se está desapareciendo. Y ella se sonríe. Me dice, sí, estoy regalando todas estas cosas porque ya yo sé que pronto me voy a morir. Digo, déjese de broma. Y se sonríe, dice ella. Esta mecedora se la voy a dar a mi nieta, tal cosa, fulano, el dinero que tengo ya lo repartí. Y ya estoy repartiendo todo porque yo sé que ya me voy a morir. Pero con una alegría. Digo, pero venga acá. Y se sonríe, dice ella. Voy a dormir en la paz de mi Señor. Y sé que cuando Él venga, voy a abrir mis ojos para verlo en las nubes de los cielos. Qué lindo haber vivido tantos años sirviéndole a Él. Oiga, qué cosa rica. 102 años nada más tenía esa mujer. Y estaba pensando en la muerte. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Cuánto tenía Matusalén cuando se murió? 969. La vida tiene sentido, querido, querida, si la vida se vive en Cristo. Todo es pasajero. Martín Lutero decía en el himno Castillo Fuerte, los hijos, la mujer, todo ha de perecer. De Dios el reino queda. No malgaste su vida con cosas vanas. Asegure su salvación en Cristo Jesús. Por eso la importancia de entender la Biblia, de conocer la Biblia.
¿Cuáles son esos atributos o perfiles que el Señor Jesús mostró que nos ayudan a entender que el Padre estaba trabajando con Él y en Él y estaba trabajando en nuestro favor? Veamos el primero. La Biblia enseña que Cristo es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Significa que todo lo puede. ¿Qué significa? Que todo lo puede. Cuando Cristo terminó su ministerio en la tierra, dijo una frase interesante. San Mateo capítulo 28. Vamos a empezar por ahí. San Mateo capítulo 28, versículo 18. Es bueno que usted sepa estas cosas porque cuando usted se decide por Cristo, es bueno que sepa a quién le está sirviendo. Aún los demonios le tenían terror a Cristo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Saben los demonios el poder que Cristo tiene? Dice San Mateo capítulo 28, versículo número 18. ¿Qué dice el verso 18? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué cosa? Toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y ¿dónde más? Y en la tierra. Interesante la palabra potestad, exusía. Todo derecho, todo poder. Tengo la soberanía de. Así que toda potestad, todo lo que se pueda hacer, yo tengo ese poder en el cielo y tengo el mismo poder en la tierra. Sí, pastor, pero yo quisiera que apareciera la palabra todopoderoso, que en realidad lo que significa omnipotente. ¿Cómo no? Apocalipsis capítulo número 1, versículos 7 y 8. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. Si usted basa su fe en la palabra de Dios, si usted basa su fe en lo que Dios enseñó, usted tendrá menos problemas o ningún problema. Y si el problema aparece, Dios lo resolverá. Apocalipsis 1, 7. ¿Qué dice el versículo 7? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué dice Jesús ahora? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que era y el que ha de venir. ¿Y qué más dice? El todopoderoso. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Es Cristo el todopoderoso? Cuando vino a hacer su ministerio en la tierra y empezó a predicar, después del sermón del monte, le dijo a los discípulos, vengan, ahora vamos. Ya le presenté la parte teórica del reino, ahora vamos al campo, a la parte práctica. Permítanme mostrarle quién soy yo. ¿Se armó una tormenta o no se armó una tormenta en el lago? ¿Sí o no? ¿Cómo calmó Cristo la tormenta? Con una frase, calla, enmudece. ¿Qué hizo el mar? Se tranquilizó. ¿Qué pasó con el viento? Se calmó. ¿Qué pasó con la lluvia? Se paró. ¿Quién fue el que habló? El que creó toda esa cuestión. Los discípulos se asustan y preguntan, ¿quién es este? Que aun el viento y el mar le obedecen. Cuando pasan del otro lado, viene un endemoniado en la zona de Gadara, el endemoniado gadareno, y se tira a los pies de Cristo y le dice, ¿qué tiene con nosotros Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No nos atormentes. ¿Por qué viene a atormentarnos antes de tiempo? Cristo le pregunta, ¿y cómo se llaman ustedes? Me llamo Legión, porque somos muchos. ¿Cuántos demonios tenía ese endemoniado? Una legión. ¿Qué es una legión? Bueno, en la época de los romanos se dice que una legión tenía 500 soldados de caballería y 6,000 soldados de infantería. Si era una legión, en ese hombre habían ¿cuántos demonios? 6,500 demonios. ¿Y dónde estaban esos 6,500 demonios? Tirados de rodillas delante de Jesús. Dejan oír a ese hato de cerdo. Vayan. ¿Tiene Cristo poder sobre la naturaleza? Sí. ¿Tiene poder sobre los demonios? Sí, Señor. Los gadarenos le dijeron, no, vete. Y Cristo se regresa. Cuando Cristo se regresa, viene Jairo y le dice a Jesús, mi hija está enferma de muerte, ven y pon tu mano sobre ella para que se sane. Camino a la casa de Jairo, una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, ¿lo tocó o no lo tocó? ¿Se sanó o no se sanó? Y cuando llegó a la casa de Jairo, encontró que la niña se había muerto. Y le dijo, la niña no está muerta, sino que duerme, y la gente se burló de él. Pregunto, ¿levantó Cristo a la niña de la muerte, sí o no? Sí. Niña, a ti te digo, levántate. Y también resucitó. Escuche ahora, Cristo tiene poder sobre los fenómenos de la naturaleza, tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre la enfermedad y tiene poder sobre la muerte. Mi pregunta, ¿es todopoderoso o no es todopoderoso? Entonces, ¿por qué usted duda tanto? ¿Lo ha demostrado en la Biblia?
¿Cuántos días tiene Lázaro muerto? 4. ¿Y un muerto de 4 días cómo se ve? Le voy a decir cómo se ve. ¿No quieren que se lo diga? El niño preguntó, a la maestra, ¿y por dónde se metieron los gusanitos? Porque la caja la sellaron bien. ¿Por dónde se metieron los gusanitos? ¿Sellan o no sellan bien las cajas? Y el niño se preguntaba, ¿por dónde se metieron los gusanitos? ¿Le salen gusanitos a los muertos? Y la maestra lo mira con pena y le dice, los gusanitos estaban adentro. ¿Usted sabía que los gusanitos están adentro? Así que aliméntese bien para que tenga menos gusanitos. Cosa linda, mamá. Cristo es todopoderoso. ¿Resucitó a Lázaro o no lo resucitó? ¿Sí o no? Entonces, omnipotente. Para Él nada es imposible. Y cuando Él venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué harán los muertos? Resucitarán primero. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Número 2, la Biblia enseña que Jesucristo es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que todo lo sabe. Recuerde que estamos estudiando que Dios dijo que hablaría a través del Hijo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Es Dios todopoderoso? ¿Sí o no? Entonces Cristo vino a mostrar que Dios es todopoderoso y mostró que Él es todopoderoso. Cristo es omnisciente, todo lo sabe. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Vamos rapidito. Colosenses capítulo 2, versículo número 3. ¿Qué dice Colosenses 2, 3? Dice Pablo, en quien, hablando de Cristo, versículo número 1, versículo número 2, 2, 2, 3, dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. ¿Y qué dice el versículo 3? En quien están escondidos, ¿qué cosa? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quién es el que se lo sabe todo? Cristo Jesús. ¿Quién es el que conoce todo? Cristo Jesús. A mí me sorprende, me maravilla y me avergüenza cómo los discípulos se pasaron 3 años y medio pensando tonterías y no aprendieron todo lo que debieron aprender de Jesús. Y vergonzosamente al final tuvo el que decir, aún hay muchas cosas que les quiero decir, pero ahora no la pueden llevar. Se pasaron 3 años y medio pensando quién sería el mayor, cómo va a ser el reino, si iban a gobernar o no iban a gobernar, cuánto iban a tener. Y Jesucristo le dijo, pero vengan acá, yo vine a instaurar un reino, un reino espiritual, no un reino físico material. Mi reino no es de este mundo. Y dejaron de aprender las maravillas que Cristo les quiso enseñar. Y Cristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, les enseñará todas las cosas. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? ¿Quién es el que sabe todo a Cristo? ¿Quién es el que tiene todo el conocimiento de Cristo? ¿Quién tiene el tesoro de todo el conocimiento universal? Cristo Jesús. ¿Quién creó todo? Dice Juan 1:1 que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces mi pregunta, ¿quién es mi Salvador? Cristo Jesús. Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué cosa? Pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche y le será dada. Si usted se siente que es una persona media tapada de la mente y un poco bruto, agarre su Biblia y lea la Biblia. Lea la Biblia. No hay nada que despierte más la mente que el estudio de la Biblia. Hay un pensamiento en un libro de nuestra iglesia que dice, el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. ¿Cómo dice el pensamiento? El estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. ¿Cómo dice el pensamiento? El estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. ¿Necesita usted una memoria más retentiva y poderosa? Pues el estudio frecuente de la palabra de Dios. Mientras usted más estudie y más frecuente estudie la palabra de Dios, su cerebro se hace más poderoso, su mente se hace más retentiva, porque la palabra de Dios trajo el mundo a la existencia, ¿o no? ¿Sí o no? Cristo es omnisciente.
San Juan capítulo 2, versículo 25. Mire lo que dice Juan. San Juan capítulo 2, versículo 25. La Biblia es un manantial. San Juan capítulo 2. ¿Qué dice el versículo 25? Dice el versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había, ¿dónde? En el hombre. ¿Recuerdan cuando Cristo vino a Jericó? Bueno, si no se acuerdan no hay ningún problema. ¿Quién vivía en Jericó? Zaqueo. ¿Quería Zaqueo ver a Jesús? Lucas capítulo 19, versículo número 3 dice que quería ver quién era Jesús. Zaqueo sale a ver quién era Jesús, pero la multitud es tan grande que no le permite llegar porque él era chiquitín. Zaqueo se subió en un árbol. Ahora, la pregunta mía es, ¿quién le dijo a Jesús que el chiquitín se llamaba Zaqueo? ¿Quién le dijo a Jesús que el chiquitín lo quería ver? ¿Quién le dijo a Jesús que ese cobrador de impuestos, ese publicano, jefe de los publicanos, oiga, ¿puedo traducir la palabra cobrador de impuestos? ¿La puedo traducir? Ese ladrón, jefe de los ladrones. Oiga, mire qué interesante. Jesús viene a una ciudad grande a predicar. Y mire qué cosa curiosa. Se aloja en la casa del ladrón más grande de la ciudad. Explíqueme eso a mí. Explíqueme. Todo el mundo sabe que era un ladronazo, que era un ladrón. Pero Cristo oyó lo que había en el corazón de ese hombre. No importa que usted sea ladrón o lo que sea. Cristo oye todo el grito de la mujer samaritana. La mujer samaritana, ¿era pecadora o no era pecadora? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Era buena o era mala? No, pecadora. Era pecadora, era pecadora. Ahora, usted que le gusta el chisme, mire San Juan capítulo 4. Mire lo que dice. San Juan capítulo número 4, dice el versículo número 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y ahora dice el 4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿A buscar qué en Samaria? Si los samaritanos no quieren saber de los judíos. Si salió de Judea para Galilea, ¿qué fue a buscar a Samaria? Bueno, en Samaria había una mujer pecadora que lo quería ver. ¿Cómo Jesús cambió su ruta por una mujer pecadora? Jesús lo sabe todo. Y me maravilla que él sabía que esa pecadora vendría a buscar el agua al mediodía. ¿Quién buscaba agua a las 12 del día? Nadie. Usted sabe el sol cómo pica a las 12 del día. Y estaba Cristo sentado en el pozo esperando que ella llegara. Qué cosa linda, mamacita linda. ¿Sabía Cristo lo que estaba en el corazón de esa mujer? ¿Sí o no? Y cuando esta muchacha llega y ve a este judío sentado ahí, dice, ¿qué pasa aquí? Jesucristo era un tipo atlético, ¿no? Con el pelo largo, la barba y todo, el tipo, porque era carpintero, a mí no me diga que venía y digo, no, era un tipo atlético, 33 años. Y cuando esta mujer saca su agua que se va, le dice, hey, dame de beber. Están solitos en el pozo, ahí no hay nadie viene a buscar agua a la mediodía. Mi pregunta, ¿se detuvo la señora? ¿Habló con él? ¿Sabía Cristo lo que había en el corazón de esa mujer? ¿Era una pecadora o no era una pecadora? ¿A quién vino Cristo a salvar? ¿Y qué cosa es usted? ¿Y qué cosa soy yo? Entonces estamos en el lugar correcto. Estamos en el lugar correcto. ¿Aceptó la mujer la predicación de Cristo? ¿Fue y predicó en Samaria? ¿Los samaritanos vinieron con la mujer a oír a Cristo? ¿Se quedó Cristo en Samaria 2 días? Y después se fue para Galilea. Mi pregunta, ¿le era necesario pasar por Samaria, sí o no? Sí, había una pecadora que quería arrepentirse y una ciudad entera que quería escuchar a Cristo Jesús. ¿Por qué los samaritanos oyeron a Jesús? Porque una pecadora se convirtió a Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es omnisciente Cristo? ¿Lo sabe todo? Pues Él sabe lo que tú estás pensando y sabe lo que está pasando contigo. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Rechazó Cristo a los pecadores? No. Oiga, ¿recuerdan que hablamos de la palabra ladrón? A ver, ¿la hablamos o no la hablamos? Dígame el nombre del primer evangelista en la Biblia. El primer evangelio, ¿cómo se llama? Evangelio según
Qué lindo usted lo dice, pero ¿era un cobrador de impuestos o no era un cobrador de impuestos? ¿Era ladrón? ¿O no era ladrón? Cristo llega al banco de este ladrón y le dice, hey, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Dejó todo y lo siguió. Ahora lo llamamos San Mateo. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sabía Cristo lo que pasaba en el corazón de Mateo, sí o no? Pues sabe lo que está pasando en el corazón tuyo. Déjate de estar rumiando los pecados y las cosas malas que hiciste. Créele a Jesús. Eso es lo que importa, que le creamos a Él. Y convierte a un pecador en un santo. El ladrón en la cruz, ¿por qué estaba muriendo en la cruz? ¿Por bueno o por malo? Qué bueno que no están respondiendo. ¿Aceptó el ladrón en la cruz a Jesús? Entonces alcanzó la salvación. Cristo es omnisciente, Cristo todo lo sabe. San Juan capítulo número 20. San Juan capítulo 20, versículo 24. ¿Por qué estas pruebas, estas evidencias? Mire cómo funciona el cerebro humano. El cerebro humano funciona de una manera muy curiosa, así lo creó Dios. El cerebro humano siempre tiene algo en que creer. Permítame darle un seminario de 1 minuto y medio acerca de lo que es la razón. Por favor, ponga cuidado. Nunca le diga a nadie que no tiene razón. Nunca le diga a nadie que no tiene razón. Cada ser humano tiene su razón, porque cada ser humano sabe lo que sabe, ¿o no? Aunque esté equivocado. Así que hay una razón equivocada, hay una razón correcta, pero todos los seres humanos tienen su razón. Número 1, alguien dijo que existe la razón número 2 y existe la razón número 1. La razón número 2 es el conjunto de conocimientos y experiencias que hemos adquirido durante toda la vida. Mi pregunta, ¿ha vivido usted? Sí. ¿Ha aprendido algo usted? Sí. Entonces usted trabaja y vive en base a lo que usted ha vivido y lo que usted ha aprendido, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces esa es su razón número 2. La razón número 1 es la capacidad que Dios le ha dado de aprender lo que usted no sabe y de contrastar o comparar lo que usted aprendió primero con lo que está aprendiendo ahora. Entonces usted hace una comparación. Bueno, esto fue lo que yo aprendí, esto es lo que estoy aprendiendo ahora. Déjame ver cómo es la cosa. Bueno, a mí me dijeron esta cuestión, pero ahora yo veo que la Biblia dice otra cosa. A mí me dijeron que esto era así, pero ahora veo que Dios lo enseña y dice que esto es así. Así que tengo que tomar una decisión. O sigo creyendo lo que me habían dicho o le creo a Dios. ¿Entienden el cambio? ¿Entienden el cambio o no entienden el cambio? Cuando una persona le dice, no, que llueve para arriba, usted le dice, tú tienes razón. Eso fue lo que aprendió. Entonces usted le muestra cómo que llueve de arriba para abajo. ¿Entendieron? Entonces hay un cambio de la razón. ¿Por qué explicamos la Biblia así? Porque si usted quiere creerle a Dios y si quiere creer en Dios y que si quiere la salvación, usted tendrá que entender y aceptar lo que dice la Biblia. Si usted cree y acepta lo que dice la Biblia, usted alcanza salvación y vida eterna. Si usted lo rechaza, entonces no hay problema, usted se pierde y se acabó el problema. Mi trabajo es presentarle a ustedes lo que Dios enseña, lo que Dios dice. Yo no tengo que discutir con usted. Le presento el camino de la salvación y la vida. ¿Usted lo acepta o lo rechaza? ¿Qué hicieron con Cristo Jesús y los judíos? Lo rechazaron. ¿A dónde lo llevaron? A la cruz. Fantástico. Pues se acabó el problema y se perdieron y se acabó. ¿O no? ¿Sí o no? Y esa es la evidencia. Aquí está la evidencia. Usted la acepta, usted la rechaza. No hay que pelear con la gente. No hay que criticar a nadie. No hay que discutir. Muestre la evidencia y deje que los resultados vengan como consecuencia. ¿Nos estamos entendiendo? Así que la próxima vez que alguien le diga algo enteramente raro, sonríase y dígale, usted tiene razón. Porque eso es lo que sabe. Ahora enséñele lo que no sabe. Y se acabó el problema. En la clase de la maestría, había un estudiante que siempre interrumpía. Y teníamos un profesor que era profesor de filosofía. Y este estudiante estaba defendiendo un punto que era un punto indefendible. Y el tipo dale que dale, y dale que dale, y dale que dale, el maestro mirándolo, haciéndole así con la cabeza. Y mientras más el maestro decía que sí con la cabeza, el tipo se motivaba porque creía que era que el maestro estaba de acuerdo con él. Y la clase entera estábamos en contra. Y el tipo dale que dale, el maestro diciendo que sí, que sí, que sí, que sí. Y nosotros nos mirábamos, ¿qué le pasa al maestro? ¿Y qué le pasa? ¿Qué locura ese día nos estábamos poniendo así en la clase? Y cuando el maestro estaba sentado en el escritorio, porque el maestro era pequeñito,
Y cuando ya el maestro se le llenó la copa de oír tantas barbaridades, pero el maestro está diciendo que sí, que sí, que sí, el maestro salta y le dice al estudiante, usted tiene razón. Y toditos nos alarmamos, pero está equivocado. Oye, la clase se fue abajo. Usted tiene razón, pero está equivocado. San Juan capítulo número 20, versículo 24. Recuerde que estamos hablando de que Cristo es omnisciente. Estamos hablando de los atributos de Cristo y estamos dentro de la temática que Dios ha hablado por el Hijo. San Juan 20, 24. ¿Qué dice el verso 24? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ponga cuidado. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y, ¿qué dice ahora? Y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Era incrédulo Tomás? ¿Era incrédulo o no era incrédulo? Oiga, ¿y no era uno de los apóstoles? Ay, mamá. Uno de los apóstoles incrédulo. 8 días después. ¿Cuántos días? 8 días después. Estaban otra vez con sus discípulos. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sabía Cristo lo que había dicho Tomás? Y Cristo sabe lo que tú estás diciendo, lo que estás pensando. Cristo sabe todo. ¿Cristo qué? Sabe todo. Hay personas que tienen luchas internas, que quieren entregarse a Dios, y hay situaciones. Cristo lo sabe. No hay nada que te pase que Cristo no sepa. Capítulo 11, versículo 14, San Juan. San Juan 11, 14. ¿Qué estamos haciendo? Presentando las evidencias. San Juan 11, versículo número 14. Me gusta la Biblia. ¿Qué dice el versículo 14? Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro, ¿qué cosa? ¿Quién le dijo a Cristo que Lázaro había muerto? ¿Cómo se enteró Cristo que Lázaro había muerto? Recuerden que cuando le dieron el aviso, tu amigo Lázaro a quien amas está enfermo. Cristo le dijo, esa enfermedad no es para muerte. ¿Se murió o no se murió? A ver, ¿sí o no? ¿Estaba muerto? No, estaba bien muerto. ¿Cuántos días tenía de muerto cuando Cristo vino? 4 días. ¿Por qué Cristo esperó 4 días para resucitarlo? Escuche ahora lo que era el folclore del ambiente. Había una creencia pagana entre los judíos, asusada, alimentada por los saduceos, que decía que una persona muerta, su espíritu andaba vagando, buscando la forma como volver al cuerpo. Y que al tercer día, recuerden que estoy hablando de lo que era una costumbre pagana que habían asimilado los saduceos de esa época. Que al tercer día el espíritu venía y decía, anda, este tipo ya se descompuso, yo me voy de aquí. Entonces de que el espíritu se iba. Si al tercer día se iba el espíritu y Cristo vino al 4.º día, entonces el muerto estaba bien muerto y bien podrido. Cristo esperó hasta el final para romper el folclore, romper la creencia pagana. Y llegó el 4.º día. Tan malo estaba Lázaro que cuando él dijo, quiten la piedra, Marta dijo, Señor, pero y es de 4 días. Mi pregunta para usted, ¿sabe Cristo lo que hay en el corazón de la gente? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Sabe lo que está pasando en la vida suya? Cristo sabe tanto que sabe lo que está pasando con su familiar que está de aquel lado del mundo. Entonces ponga a su familia en las manos del Señor. Ore por sus familiares. Arregle sus cuentas con el Señor. Cristo lo sabe todo. Él lo sabe todo. ¿Resucitó a Lázaro? ¿Sí o no?
Sí lo resucitó. Por eso Él dice aquí, Lázaro duerme, Lázaro ha muerto. Nadie tiene que llamarlo por teléfono para decirle las cosas, Él las sabe. San Mateo capítulo 9, versículo número 4. Mateo 9, 4. Vamos a buscar otra evidencia. Si usted no cree a las evidencias de la Biblia, entonces no hay más que decir. Porque si usted no le cree a Dios, ¿qué pasa con usted? San Mateo capítulo 9, versículo número 4. ¿Cómo dice el verso 4? Y conociendo Jesús, ¿qué cosa? Los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Conoce Cristo los pensamientos de la gente? Pues es omnisciente. ¿Quién es el único que sabe los pensamientos de la gente? Dios. ¿Sabe Cristo lo que usted está pensando? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces póngale ese pensamiento en la mano a Jesús. Un seminario de 1 minuto. Ponga cuidado a este seminario. Ponga mucho cuidado porque puede cambiar la vida suya. Nosotros somos lo que pensamos. ¿Es así o no es así? Primero pensamos y después actuamos. Así que tenga cuidado los pensamientos que usted tiene. Trate de saber cuál es la fuente que está produciendo sus pensamientos. Si la fuente que produce tus pensamientos es el Espíritu de Dios, bendito sea el Señor. Pero si la fuente que está produciendo tu pensamiento es otro espíritu, ten cuidado. Cuando usted tiene un pensamiento que lo condena, que lo critica, que lo maltrata, que lo echa para el suelo, que lo hace ver como un gusano, que lo tira como una basura, ¿usted cree que un pensamiento así viene del Espíritu de Dios? Mire lo que dice Romanos 2.4. Mire lo que dice Romanos 2.4. ¿Cómo es que Dios produce arrepentimiento? Es decir, la palabra arrepentimiento, metanoia, metanoeo, significa cambio de la mente. ¿Cómo es que Dios cambia la mente de la gente? Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿Cómo dice el versículo 4? Ponga cuidado, por favor. ¿Qué dice el versículo 4? Allá aparece una palabra hermosísima. Versículo 4. Romanos 2, 4. ¿Cómo dice? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué es lo que produce el arrepentimiento en nosotros? La benignidad de Dios. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de la mente. Para que haya un cambio de la mente, tiene que haber un cambio de pensamiento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así que es la benignidad de Dios, es la bondad de Dios, es la ternura de Dios, es la confianza de Dios, es lo que Dios ha hecho por nosotros, es el amor de Dios, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios que produce el cambio en el ser humano, no es el miedo. A medida que estudiamos la Biblia, que entendemos la Biblia, que comprendemos a Dios, se va produciendo en nosotros un nuevo pensamiento y se produce un nuevo nacimiento, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ha hecho Dios todo para salvarnos, sí o no? ¿Ha dado a Cristo Jesús? ¿Nos ha cuidado y protegido? Dice la Biblia, y dijo Jesús, que Dios hace llover sobre buenos y malos. Y hace que salga su sol sobre justos e injustos. ¿Es así o no es así? Trata a todos como si todos fueran buenos. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama gracia común. Escuche. La gracia que salva a la gente se llama gracia salvadora. Al morir Cristo en la cruz, Dios abrió un espacio de tiempo para que el ser humano tenga la oportunidad de recibir el arrepentimiento, que es un regalo de Dios. La mayoría de los seres humanos se dejan engañar por Satanás porque el tiempo de gracia común para que se arrepientan conociendo la gracia salvadora lo utilizan para acumular dinero, acumular casas, carros, tierras y toda la bobería que no le van a ayudar en nada para la salvación. La gracia común es un tiempo que Dios le da a los seres humanos para tratar a todos como si todos fueran justos. ¿No vivimos todos como si todo el mundo estuviera salvado hoy día, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? En la gracia común, el Espíritu de Dios usa o dirige aún a los que son malos para hacer cosas buenas. No me diga a mí que las carreteras son malas para correr por ellas. ¿Son buenas o son malas? Son buenas. ¿Y los carros son buenos o son malos? Son buenos. ¿Y los aviones son buenos o son malos? Pero usted nota, y las obras de arte y piezas musicales, el Espíritu de Dios, por la gracia común,
trabaja con todo el mundo para que la vida sea posible en la tierra, pero eso no significa que todo el mundo se va a salvar. ¿Se entiende o no se entiende? Gente malísima haciendo cosas buenas, construyendo aviones, construyendo barcos, construyendo cosas que son útiles para la naturaleza, para los seres humanos. ¿Quién está detrás de todo eso? El Espíritu de Dios. ¿Cómo se llama? Gracia común, justificación temporaria universal, justificación forense. Dios trata a todos como si todos fueran salvados. Pero ese tiempo de gracia es para que usted conozca la gracia salvadora, para que usted conozca a Jesús, para que usted conozca la salvación. No se crea que esto se va a quedar así siempre. Llegará un momento donde se acabará la gracia común y se acabará la gracia salvadora. Y entonces, mi negro, el que sea justo, justifíquese todavía, y el que sea injusto, que se mantenga injusto, y se acabó el relajo. Ahora es el tiempo de la gracia salvadora. Ahora es el tiempo de la gracia común. No use su tiempo en acumular cosas. O muere de viejo o al final de la jornada se pierde. Busque a Cristo y alcance esa salvación. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? La juventud se pasa. El tiempo se va. Los que somos más mayorcitos, pero no ofender a nadie con esta frase. Yo tengo 54 años, compadre. Así que yo puedo hablar de hace 40 años. Cuando yo era un jovencito, oí un amigo que dijo, wow, ese era amigo mío hace 20 años. Y yo lo miré sorprendido y yo, ¿hace qué? Dice, hace 20 años que yo lo conozco. 20 años. Yo tenía 23 o 24. Digo, wow, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ahora yo digo que hace 40 años atrás. Querido, querida, todo pasa. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cristo todo lo sabe. Cristo sabe lo que está pasando en tu vida. El asunto no es que Cristo lo sepa. El asunto es si tú sabes que Cristo murió por ti y pagó tus pecados. El asunto es si tú aceptarás que Cristo haga en tu vida lo que Él quiere hacer. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Cuál es tu problema? Si es un pecado, en el tipo que sea, tengo buenas noticias. La Biblia dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Si fallaste, Él te levanta. No importa cuál sea la circunstancia, Dios nos ha hablado a través de Cristo. Dios ha cargado en Cristo cualquier situación nuestra. Mi pregunta para ti es, ¿le permitirás a Cristo que haga lo que quiera hacer en la vida tuya? Sencillo, tú dices sí o tú dices no. Si tú dices sí, ponte en pie conmigo y terminemos este asunto. Si tú dices no, no te preocupes, ni te levantes. Pero Cristo necesita públicamente que usted le diga sí para Él tener el derecho sobre la vida suya. Una cosa le garantizo. En el libro de 2 Corintios 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas. ¿Quién es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad? Dios. Filipenses 2:13. ¿Quién es el que hace el cambio? Dios. ¿Quién nos transforma? Dios. Dale la oportunidad a Dios y Dios lo hará en tu vida. Si tú te decides ahora darle tu vida y tu corazón a Jesús, levanta la mano conmigo y oremos juntos. Padre querido, levantamos la mano, dándole todo el derecho sobre nuestra vida. Señor, la verdad es que no hemos tomado decisiones serias en nuestra vida porque hay muchas cosas que no sabemos. Pero gracias por los estudios que estamos teniendo. Haga posible, Dios, que el Espíritu Santo, a través de su palabra, coloque en nuestra mente los pensamientos apropiados y nos dé la mente de Cristo. Que esos pensamientos malos y extraños que vienen a nuestra mente sean reprendidos por su Espíritu. Y que a partir de hoy la duda, Señor, y a partir de hoy la incredulidad puedan ser espíritus malos que sean reprendidos de nuestra vida. Que la fe, la confianza, Señor, nazcan en nuestro corazón y alcancemos la salvación por su gracia, por su misericordia, por su amor. Dios, le damos todo el derecho sobre nuestra vida. Que su Espíritu repose en nosotros y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio y nos traiga a los pies de Jesús. Padre,
Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.